Buenas tardes. Último momento que acaba de confirmar el INDEC y que cambia todo el panorama para jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES en febrero de 2026. Miren, lo que les voy a explicar sobre la inflación del 2,84% de diciembre no es solo un número más, es la confirmación de que nuestra política económica está funcionando y que los argentinos van a ver más plata en sus bolsillos. Acabamos de cerrar el 2025 con la inflación más baja de los últimos 8 años, 31,5% anual, y esto impacta directamente en cada jubilado, en cada pensionado, en cada familia que cobra asignaciones. La realidad es que este 2,84% de diciembre define aumentos concretos, fechas exactas de cobro para todo el 2026 y algo fundamental que los especialistas están confirmando quiénes mantuvieron poder adquisitivo y quiénes no. Pero antes de que entiendan cómo esto los afecta personalmente, necesiten comprender por qué estos números demuestran que Argentina dejó atrás la hiperinflación kirchnerista para siempre. Fíjense que cuando nosotros llegamos al gobierno, teníamos una inflación que corría al 1,5% diario. Si ustedes toman la inflación mayorista de ese momento, era del 54% mensual. Teníamos cerca de 4 bases monetarias venciendo en un día, más el equivalente de 9 bases monetarias en deuda en pesos venciendo a menos de 3 meses. Cualquier economista serio que mire esos números entiende que teníamos todas las condiciones para que la inflación fuera del 15.000 al 20.000% anual. Solo bastaba hacer las cuentas. Estábamos al borde de la hiperinflación más devastadora de nuestra historia. Pero miren lo que logramos. Cerramos 2025 con 31,5% de inflación anual, la más baja en 8 años. Y diciembre específicamente con 2,84%. Esto no es casualidad. Es el resultado de políticas consistentes, de déficit cero, de respeto a los derechos de propiedad y de terminar con la emisión monetaria descontrolada. En ese sentido, este 2,84% de diciembre no es solo un indicador, es la prueba concreta de que Argentina recuperó la estabilidad macroeconómica y que los aumentos que vienen para jubilados y pensionados están basados en números reales, no en promesas populistas. Ahora entremos en los números concretos que van a ver en sus cuentas a partir del 9 de febrero, porque una cosa es hablar de inflación y otra cosa es explicar cuánta plata más van a tener en el bolsillo. El haber mínimo con bono va a quedar en 429.219 pesos en febrero. Esto significa que aquellos jubilados que cobran la mínima van a ver un incremento directo del 2,84% sobre la parte proporcional de su haber. La realidad es que el aumento efectivo para los jubilados de la mínima es del 2,37% debido al bono congelado, pero igual es plata concreta que entra. El haber máximo sin bono va a llegar a 2.417.205 pesos. Miren qué significa esto. Los jubilados con aportes más altos van a recibir el 2,84% completo, porque no tienen el tema del bono congelado que reduce el impacto. Para las pensiones universales para adultos mayores, el monto va a ser 357.375 pesos con el bono incluido. Esto representa el 80% del haber mínimo vigente como marca la ley. Y para pensiones no contributivas por vejez y discapacidad, 321.453 pesos con bono incluido. Fíjense que las madres de 7 o más hijos que cobran pensión no contributiva van a recibir exactamente lo mismo que el haber mínimo contributivo, 429.219 pesos. Esto es justicia social real, no el relato berreta de los populistas que prometían y nunca cumplían. Ahora, necesito ser honesto con ustedes sobre el tema del bono de 70.000 pesos. Porque acá hay mucha demagogia dando vueltas. La realidad es que este bono lleva 23 meses exactamente en el mismo valor, desde marzo de 2024 que está congelado en 70.000 pesos. ¿Por qué no actualizamos el bono? Porque la responsabilidad fiscal es fundamental para mantener la estabilidad que logramos. Si actualizáramos el bono automáticamente con cada inflación, estaríamos volviendo a la lógica populista de gastar sin límites y después que explote todo. Miren. Si hubiéramos actualizado el bono según la inflación acumulada, hoy debería estar en aproximadamente 181.000 pesos. Esto significaría que la jubilación mínima estaría unos 110.000 pesos más alta. Pero
¿Saben qué pasaría? Que estaríamos emitiendo sin respaldo, generando déficit fiscal y volviendo a la espiral inflacionaria que tanto daño les hizo. En ese sentido, mantenemos el bono congelado porque es la única manera de garantizar que no vuelva la hiperinflación. Es mejor tener un bono estable de 70.000 pesos con inflación del 30 y 1,5% anual que tener un bono actualizado con inflación del 200% como pasaba con los kirchneristas. La realidad es que el bono pudo amortiguar el costo de vida, pero no fue suficiente para compensar todo el acumulado inflacionario. Pero esto es honestidad intelectual, no la mentira sistemática de los demagogos que prometen lo que no pueden cumplir. Ahora vamos a hablar con números concretos de quienes mantuvieron poder adquisitivo en 2025 y quienes no pudieron hacerlo. Porque a mí no me gusta el relato, me gustan los datos. Los grandes ganadores del año fueron los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Digamos, la UE tuvo un recupero del 67% en los últimos 2 años. Esto es fenomenal porque significa que las familias más vulnerables, las que realmente lo necesitan, fueron las más protegidas por nuestras políticas. Miren este dato que me parece fundamental. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, de no existir la UE, habría un 10% más de pobres en Argentina. Es decir, la UE evitó que 1.529.000 personas y 368.400 hogares fueran considerados pobres. Esto es política social eficiente, no clientelismo político. En ese sentido, también mantuvieron poder adquisitivo los jubilados que tienen haberes por encima de la mínima sin bono. ¿Por qué? Porque cotejando el 30 y 1,5% de inflación acumulada 2025 con las actualizaciones por inflación que recibieron 31,3% GEP prácticamente mantuvieron el poder de compra. Digamos, quienes perdieron poder adquisitivo fueron específicamente los jubilados de la mínima con bono. Estos tuvieron actualizaciones del 24,7% frente al 30 y 1,5% de inflación, quedando 5 puntos por debajo. Y esto afecta a 4,5 millones de jubilados y pensionados de los 7,5 millones totales. Miren, algo que es muy importante y que casi ningún medio está contando, ya se oficializó a través de la resolución 349 todos los cronogramas de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones para todo el 2026, todos los meses del año que viene ya están definidos. Tomen nota de estas fechas porque son oficiales. En febrero el cronograma comienza el 9 de febrero, en marzo el día 9, en abril el 10, en mayo el 11, en junio comienza el 8 de junio, julio también el 8, 10 de agosto, 8 de septiembre, 8 de octubre, 9 de noviembre, 9 de diciembre. Esto significa que jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se van a pagar durante todo 2026 entre los días 8 y 11 de cada mes. Previsibilidad total, cero sorpresas, cero improvisación populista, pero algo muchísimo más importante, en los cronogramas ya está garantizado y oficializado el pago del aguinaldo en junio y diciembre de 2026. Esto es planificación seria, no la improvisación berreta de gobiernos anteriores que no sabían si iban a poder pagar el mes siguiente. En ese sentido, la plata se va a depositar en las cajas de ahorro de la Seguridad Social y los haberes jubilatorios y de pensión se pagan por grupos según monto de haber mensual y terminación de documento. Sistema ordenado, predecible, confiable. Ahora vamos con las asignaciones familiares que también se actualizan con el 2,84% de diciembre. Asignación familiar por hijo va a quedar en 64.547 pesos. Asignación familiar por hijo con discapacidad en 210.163 pesos. Pero miren estos números de la UA. Asignación universal por hijo va a ser 129.082 pesos por menor. Y para hijos con discapacidad 420.312 pesos. Como cada mes, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la libreta. Así que el pago directo es menor. Digamos, en zona austral, los montos son mayores por el adicional por zona desfavorable. La UECHA por menor en Patagonia va a ser 163.173 pesos con pago directo de 130.538 pesos. Fíjense que estos números demuestran algo fundamental. Nuestro gobierno mantiene y fortalece las ayudas sociales reales, no el clientelismo político. La diferencia es que nosotros pagamos con recursos genuinos, no emitiendo billetes de colores como hacían los populistas. Un tema importante que afecta a muchísima gente
las pensiones por discapacidad. Ahora la órbita de estas pensiones pasó a la Secretaría Nacional de Discapacidad, pero hay cuestiones fundamentales que deben saber. Primero, las pensiones y prestaciones ya otorgadas. No se reducen, no se suspenden, no se dan de baja. Pese al cambio institucional de Andis a la Secretaría Nacional de Discapacidad, los derechos adquiridos se mantienen. Segundo, las pensiones y prestaciones en trámite continúan su curso normal. No hay que hacer ninguna presentación nueva. No hay que asuntar documentación adicional. Los expedientes siguen su curso de otorgamiento. Digamos, puede haber situaciones particulares que requieran revisión específica, pero estos son los dos datos importantes que deben tener en cuenta. Hay líneas habilitadas de consulta, una línea gratuita 0800 y un WhatsApp con operador digital. La realidad es que hay mucho atraso en otorgamientos y eso lo tenemos que agilizar. Hay mucha gente esperando que necesita cobrar ese ingreso y tener obra social. Todas las solicitudes continúan registradas y vigentes en la nueva Secretaría. Ahora, ¿por qué es tan importante entender el contexto económico de estos aumentos? Porque la diferencia entre nosotros y los populistas es que nosotros aumentamos con sustento fiscal real, no con emisión descontrolada. Cuando llegamos al gobierno, teníamos un déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PIB. Nosotros no solo hicimos déficit cero en tiempo récord, sino que además bajamos el gasto público real en 30%. Eso sí que es devolverle libertad a la gente. Porque como decía Rothbard, la verdadera presión fiscal es el tamaño del sector público. Miren, nosotros hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia argentina en un mes. Lo que no se logró en 123 años, lo logramos en 30 días. Y encima bajamos impuestos por el equivalente a 2,5 puntos del PIB, lo que significa que el verdadero ajuste fiscal fue de 7,5 puntos del PIB. En ese sentido, los aumentos que estamos dando a jubilados y pensionados están respaldados por una economía saneada, no por emisión monetaria. Por eso podemos garantizar que la inflación no va a volver a dispararse y que estos aumentos van a ser reales, no nominales como pasaba antes. Digamos, la política monetaria tiene un rezago de 24 a 26 meses según estudios de la Universidad de Córdoba. Recién pudimos fijar la cantidad de dinero a mediados del año pasado. Así que para agosto de 2026, la inflación en Argentina va a ser una mala historia que terminó para siempre. Fíjense que Argentina hoy es uno de los 5 países del mundo con superávit financiero. Los otros 190 países tienen déficit fiscal. Esto coloca a nuestro país en una posición única para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo. Cuando uno mira el contexto internacional, ve que países con sistemas previsionales sólidos mantienen disciplina fiscal estricta. Nosotros estamos siguiendo ese mismo camino. Déficit cero, superávit primario y consecuentemente reducción sistemática de la relación deuda-PIB. Digamos, la solvencia intertemporal se asegura cuando la relación deuda-producto es no creciente. Al tener déficit cero, la deuda no sube. Y con el crecimiento del PIB, la relación deuda-producto va cayendo inexorablemente. Esto nos permite exterminar el riesgo país de manera sostenida. En ese sentido, las proyecciones para los próximos años son muy optimistas. Si mantenemos este rumbo, en 10 años Argentina se va a parecer a España, en 20 años a Alemania, en 30 años a Estados Unidos y en 40 años vamos a ser la primera potencia mundial. Miren, con la inteligencia artificial, que es como la fábrica de alfileres del siglo XXI, podríamos acelerar estos tiempos. España en 5 años, Alemania en 10, Estados Unidos en 15 y primera potencia mundial en 20 años. Ahora, ¿cómo impactan estos aumentos en la vida cotidiana de cada familia argentina? Porque una cosa son los números macro y otra cosa es la plata que llega al bolsillo para hacer las compras del mes. Para una familia tipo, con un jubilado que cobra la mínima con bono, 429.219 pesos, más una AUH por hijo, 129.082 pesos, estamos hablando de un ingreso mensual de aproximadamente 558.301 pesos. Esto, comparado con la canasta básica familiar, permite cubrir las necesidades esenciales sin recurrir al endeudamiento. Digamos, para una pareja de jubilados que cobran ambos la mínima, estamos hablando de 858.438 pesos mensuales. Con la inflación del 31,5% anual que tuvimos en 2025, P5,
Estos ingresos mantienen capacidad de compra razonable, especialmente considerando que varios productos básicos tuvieron aumentos menores a la inflación general. La realidad es que el poder adquisitivo se sostiene porque, además de los aumentos automáticos por inflación, implementamos políticas que redujeron el costo de vida, eliminamos retenciones, redujimos regulaciones que encarecían productos y mejoramos la competencia en sectores clave. En ese sentido, cada peso que llega a los jubilados y pensionados tiene mayor poder de compra que hace 2 años, no solo por la reducción de la inflación, sino por el aumento de la oferta de bienes y servicios que genera nuestra política de desregulación. Miren, es inevitable hablar de las críticas malintencionadas de los populistas que sistemáticamente mienten sobre nuestras políticas previsionales, los mismos que durante su gobierno prometían aumentos que después se comían con la inflación que ellos mismos generaban. Digo, los kirchneristas que hablan de ajustes sobre jubilados son los mismos que durante su gestión tuvieron inflación del 54% mensual en mayorista. ¿Se acuerdan cuando Axel Kicillof decía que la inflación era multicausal mientras emitían sin límites? La realidad es que nosotros, con déficit cero y respeto a la sostenibilidad fiscal, garantizamos aumentos reales y sostenibles en el tiempo. Ellos prometían el oro y el moro, pero después los jubilados terminaban comiendo polenta porque no podían llegar a fin de mes. Digamos, los mismos que critican el bono congelado son los que nunca pagaron un bono en su vida. Nosotros mantenemos el bono de 70.000 pesos justamente para proteger a los jubilados más vulnerables, pero sin romper el equilibrio fiscal que tanto costó lograr. En ese sentido, prefiero ser honesto y explicar por qué no podemos aumentar el bono irresponsablemente antes que prometer aumentos falsos que después se licúan con la hiperinflación como hacían los demagogos anteriores. Pero los aumentos en haberes no son la única medida que beneficia a jubilados y pensionados. También eliminamos un montón de trabas burocráticas, mejoramos los sistemas de atención de ANSES, implementamos canales digitales que facilitan todos los trámites. Además, con la modernización del sistema de salud y la mejora en la gestión de PAMI, los jubilados tienen mejor acceso a medicamentos y prestaciones médicas. Todo esto suma al bienestar real, más allá de los números nominales de los haberes. Digamos hacia adelante. Nuestro plan es continuar con aumentos automáticos por inflación, pero siempre manteniendo la responsabilidad fiscal. Preferimos crecimiento sostenido y aumentos reales, antes que promesas demagógicas que terminan en colapso económico. En ese sentido, el objetivo es que Argentina vuelva a ser el país próspero que era hace 100 años, donde los jubilados puedan vivir dignamente con sus haberes sin depender de ayudas extraordinarias. Para ir cerrando, la realidad es que estos números del 2,84% de inflación de diciembre y los aumentos confirmados para febrero son la demostración concreta de que Argentina recuperó la senda del crecimiento sostenible. No tengo ninguna duda de que, luego de lo ocurrido el 26 de octubre, cuando los argentinos ratificaron nuestro rumbo en las elecciones de medio término, vamos a profundizar estas políticas que están dando resultado. 2/3 de los argentinos dijeron kirchnerismo nunca más y nosotros vamos a honrar esa confianza. Digamos, cada aumento que anunciamos, cada fecha de pago que confirmamos, cada medida que tomamos está respaldada por números reales, no por promesas vacías. Porque gobernar es administrar la realidad, no vender espejitos de colores. La Argentina va a ser grande nuevamente y los jubilados y pensionados van a ser protagonistas de esa grandeza, con ingresos dignos, sostenibles y crecientes en el tiempo. Muchísimas gracias por la atención y recuerden, los hechos siempre le ganan al relato.